te hablábamos que la mirada, nos interesa mucho saber y tener la opinión de la mirada de los jóvenes. ¿M? Y me choqué, voy a decir así en los términos en los que hablan los pibes, me choqué con una publicación de un joven de Ushuaia con respecto a la reforma de la Constitución. Le pedimos, cuando me dé el ok, Luca, los saludamos. ¿Ya estamos ok? ¿Estamos listos? Usted me dirá, Lucas, usted el que manda. Yo solo le hago caso a usted y ya lo tenemos al aire a quien saludamos. A Miqueas Kidel, de la ciudad de Ushuaia, un joven comprometido de Proyecto Sur, un joven que abraza la política también. ¿Cómo estás, Miqueas? Aquí, Moisés Solorza, todo el equipo de Radio Más Multimedia, te vemos, te escuchamos. ¿Vos cómo nos escuchás por ahí? No, los veo bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Se ve que hace un lindo día afuera ahí. Debe estar medio ventoso, capaz. Está bueno. No, nada, mira, así se ven los árboles acá atrás. No es un montaje, no es un croma. Está Ok. bárbaro, está bárbaro el día. Eh, por suerte tenemos 6 grados, está soleado. Ayer cayeron bigornias de punta, se llovió todo y allá me parece que también, ¿no? Más o menos, sí, sí, sí. Miqueas, mirá, vos sabés que tal como lo veníamos hablando en estos días, vimos una publicación, yo te dije, me choqué con una publicación en Instagram que me pareció interesante. Ahí cuando tengas el link en la producción, me gustaría compartirlo con vos para poder hablar justamente de esto, ¿no? Que tiene que ver con la reforma de la Constitución, tiene que ver con la mirada que tienen los jóvenes, y en este caso vos, que perteneces al Proyecto Sur, con respecto a las pretensiones que ya me parece que están bastante escasas, por lo menos hasta que se apele en la justicia. Existe un video muy interesante y cuando me dé la producción el ok, lo ponemos al aire para que lo veamos juntos, ¿te parece? Pero anda contándome cuál es tu primera impresión sobre esto. Bien, el tema de la reforma Ujú. se venía hablando, por lo menos en el ámbito universitario, hace ya un tiempo, porque estaba el temor, tanto en la universidad, bueno, también como en los secundarios, que en su tiempo tuve mi instancia de militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios, Ujú. en el que decíamos, che, no se puede más con este tipo. Ok, Porque algo que menciona en el video justamente es lo precario que vienen las instituciones educativas en los últimos años, ujú, la pésima gestión que se puede ver reflejada en la cantidad de paros o incluso en lo que reflejan los sindicatos en las calles, en las redes sociales, ujú. y también en sí en la planta política que hoy se proyecta en la provincia, Claro. que en sí es más que claro que no representan en absoluto los valores de los jóvenes o los objetivos que quieren aspirar los jóvenes dentro de la provincia, y es por eso mismo que ellos se van. Hoy tenemos un índice de migración juvenil muy alto, en el que los chicos se proyectan o en el extranjero o en alguna provincia Claro. con alguna universidad que sea como un top, digamos, en ese sentido, ya sea Córdoba o Buenos Aires. Así que en primera instancia es como un rechazo total a una reforma que no creo que refleje los intereses reales de los fueguinos en sí. ¿Te parece que lo veamos juntos, que lo compartamos para que nuestros oyentes lo vean, lo escuchen? Los que están en FM, vénganse al YouTube, denos una manito también, suscríbanse, toquen la campanita para que vean este material que nos compartió en las redes sociales Miqueas Kidel, joven de la ciudad de Ushuaia, militante de Proyecto Sur. Míralo y escuchalo conmigo, a ver qué opinas. Melilla, la juventud no quiere la reforma constitucional. Deja que te explico por qué. Estamos en una provincia con un alto índice migratorio. Tenemos más venidos y criados de otras provincias que nacidos y criados. Y esto incluso se mantiene en un constante flujo porque tenemos a la provincia en decadencia. Tenemos una educación que no funciona, tenemos a los vecinos sin gas y a las obras sociales que no cubren las necesidades de los fueguinos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué reforma se va a hacer? ¿Para la reelección o realmente para el pueblo fueguino? Una reforma constitucional sale muchísima plata. Plata que evidentemente la provincia no tiene, ya que el puerto fue intervenido, los colegios siguen en las mismas condiciones precarias que en los últimos años y se recortó el subsidio del gas ¿para qué? ¿Para planificar una reforma? El gobierno provincial ya se encargó de perjudicar a toda la generación pasada que vino a habitar la isla y también a poblarla. Y ahora, ¿qué queda de nosotros?
Por esto mismo, quiero hacer un llamado a la acción. Fueguinos y fueguinas, no importa si llegaron hace 3, 8 años o incluso nacieron acá, es un momento donde tenemos que pensar y estar en comunidad. Tenemos que saber abrazar los barrios que la están pasando mal con el frío, tenemos que saber abrazar la educación pública y gratuita y pensar en una Tierra del Fuego normal, una Tierra del Fuego que sea habitable pese a todos los conflictos nacionales, provinciales o internacionales que hayan. Muchas gracias. Ahí compartimos este video. Me quedas ahí cuando lo tengas. Ponémelo ahí en pantalla. Para preguntarte estas cosas, ¿vos crees que, porque es muy interesante esa mirada, me pareció a mí, y por eso quería charlarlo contigo, de estos datos que vos mostraste, de los nacidos y criados? Contanos un poco por qué lo decidiste hacer. Primero, ¿qué te movilizó para poder hacerlo? ¿Y por qué crees que los jóvenes se tienen que involucrar más en este tipo de mensajes? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo arrancó esta iniciativa? Decir, che, yo algo tengo que hacer con esto y me parece que es por acá. ¿Cómo arrancaste? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, fueron creo que un conjunto de dilemas de las personas que por lo menos habitamos la isla desde temprana edad. El decir, yo creo que acá hace falta algo. Hoy reconoces a un tucumano, un cordobés, a, qué sé yo, incluso un porteño por la tonada, por el acento en ese sentido, pero ¿qué reconoce el fueguino? Y eso es algo que creo que si lo pensamos desde un punto de vista, desde un punto de partida, desde que se hizo la provincialización, la gente empezó a habitar la isla, hasta hoy, hubo un desarrollo en el que se divide así. Hay una gran población que vino a habitar la isla, bueno, ya sea por la 19640, el régimen de promoción industrial, o por alguna otra circunstancia, como qué sé yo, el tema ya militar. Y después están los nacidos y criados, que son los hijos de aquellos que vinieron en una primera instancia a habitar, digamos, el territorio frío que es la isla. Y a través de esta división, a lo largo de este desarrollo de la provincia, nos damos cuenta que si hoy en un colegio secundario le decías a los chicos, che, levanten la mano los que tengan padres que no sean de Tierra del Fuego, todos te lo van a levantar. Ahora vos le preguntás, ¿y cuántos de acá son nacidos en Tierra del Fuego? Y todos te levantan la mano. Claro, claro. Ese mismo dilema quizás generacional e identitario, creo que es lo que hoy a mí me moviliza en decir, che, tenemos que encontrar una identidad y tenemos que también apelar a que el gobierno provincial pueda generar políticas públicas o incluso las condiciones para que hoy la juventud nacida y criada pueda desarrollarse como corresponde. Claro. Porque como te decía, el índice de migración es muy alto. Hay un paper académico que se hizo incluso en La Rioja que hablaba de Tierra del Fuego como un fenómeno de migración que se llama quedándote oyéndote, en el que, por ejemplo, los chicos de Tolwyn tienen una proyección sí o sí fuera de la provincia, más de un 80%, ya por lo menos lo han pensado y lo han... Lo evalúan al menos, claro. Entonces, además de esta misma cuestión del dilema identitario, Proyecto Sur como organización política tiene una gran mirada a lo que puede ser la Antártida, porque también nos constituye como fueguinos. Somos la provincia más grande de la Argentina, cosa que poco se sabe, y somos a la vez el pueblo antártico. Estamos a 1100 kilómetros de la Antártida y hoy los chicos no se reconocen como antárticos. Cualquier persona que sea fueguina y se reconozca como fueguino, que vaya a paliar la nieve afuera durante el invierno, que tenga esas actividades que pueden reconocer a un fueguino, consecuentemente también es antártico. Y creo que dentro de la Argentina también tenemos una importancia geopolítica terrible. Poca gente también sabe que somos el centro geopolítico de la Argentina. Tal cual, por eso ahí me detengo, porque un dato que mostrabas vos y que corroboramos nosotros en este video, que pasa, viste, como los reels que pasan así tipo flash, que está buenísimo porque te llama la atención, son disparadores después para repreguntas, ¿no? Es decir, el 54,3% de los venidos y criados son migrantes de otras provincias en nuestra provincia, en Tierra del Fuego. Los inmigrantes extranjeros que eligieron Tierra del Fuego está compuesta por este porcentaje, digamos, ¿no? Y representan a la mayoría de la población actual, que es un poco el gráfico que vos mostrabas en tu
en tu video, ¿no? El 54,3%. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque los nacidos y criados todavía son menores a la cantidad de población que nació y se cría en Tierra del Fuego. Esto, es decir, ahí es donde vos ves, donde la juventud ve un choque de identidades, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Voy bien por ahí? No, sí, total, justamente va por ese lado porque esto es algo que de 2014 a 2022, que fue, digamos, el último censo que se hizo, Exacto. fue escalando en una medida en la que estamos más o menos a la par. Pero de todas formas, seguimos en esa lucha de decir, che, los nacidos y criados somos fueguinos. Ahora, ¿dónde están? No voy a desmerecer la Universidad Nacional Tierra del Fuego, en la que obviamente soy parte de estudio sociología, porque hay una gran tasa de estudiantes que son fueguinos y también estudiantes que son de otras provincias, pero no hay que negar que creo que gracias al gobierno provincial, en algún sentido, los chicos del secundario no se proyectan en la isla. Y eso obviamente afecta en la medida en el que un joven fueguino se pueda desarrollar, porque perdemos identidad y somos, como digo, el centro geopolítico de la Argentina, y algo de lo que me quejo en el video también es que gracias a todas estas medidas tan, digamos, mediocres, perdimos el puerto. ¿Vos crees que hay la política es, lo ves desde tu lugar de joven, ves que la política es mediocre con respecto a esta agenda que vos estás planteando? Yo creo que no está a la altura. En definitiva, hoy se practica más la política en sí que la ciencia política. Hoy la crítica que más hago respecto a la gestión del gobierno provincial es que se habla más de gestión que de proyección. Es muy fácil, teniendo en cuenta los estándares democráticos electorales, decir, che, bueno, te arreglo la cloaca y en 4 años votame. A decir, che, bueno, es muy básico esta es la provincia en la que habitamos, y enseñar en ese sentido, porque no nos olvidemos que la ciencia política nace en realidad de la filosofía, y por lo tanto de enseñar el cómo quizás ver y habitar un espacio. Claro. Por eso creo que se ha dejado muy de lado, y bueno, lo hemos reflejado en la educación secundaria, por ejemplo, el decir, che, esto es política. No se trata únicamente de ir a votar cada 4 años y decir, vos me vas a representar. Es pensar y proyectar, digamos, en estándares casi cientificistas, el cómo se puede llevar a cabo una política pública en ese sentido. Claro, vos estás cursando la carrera de sociología, ¿me dijiste? Sociología, exactamente. Ok, y ves ese denominador común. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 19 años y son críticas que, en otras palabras, o digamos con el mismo objetivo, se dicen mucho. Sí, claro. Tanto en lo secundario como en la universidad. Por eso es interesante hablar contigo, me pareció sumamente interesante, por eso te agradezco que estés ahí planteando este tipo de situaciones. Es decir, cuando dicen, porque los grandes, a veces me incluyo, cometemos el error de no, estos pibes que votan a Milei, que qué sé yo, que no tienen conciencia política, y eso es un error grave que a veces cometemos, porque y necesitamos más espacios de debate de estas características, me parece a mí. Ojo, y por eso esta convocatoria de conocerte, de un chico de 19 años que va a la facu en la provincia más grande de Tierra del Fuego, que tranquilamente nosotros tenemos que identificarnos como pingüinos, ve una contradicción de estas características. Y por eso digo, ¿no? Esta mediocridad que ve la juventud, o una parte que me parece que se siente representada con este tipo de miradas como las que tenés, ve que la mediocridad está siempre con una agenda que ya debiera estar superada hace 30, 40 años atrás, que es el acceso a la vivienda, el gas natural, el GLP, y sin embargo seguimos diciendo, como vos decías recién, che, te tengo que dar la cloaca para que me votes. Prácticas absolutamente vetustas, que no sirven y que no se van a ver reflejadas en el voto o el acompañamiento de los jóvenes, o por lo menos una parte de la que tiene tu mirada. ¿Es por ahí? Por eso, yo creo que en ese sentido, planear una reforma tiene que ser más por un cambio generacional, por el problema que tiene la provincia, el problema de identidad que tiene, más que por una idea digamos, de política bastante obsoleta. Porque, por ejemplo, en Catamarca una reforma se planea cada 20, 30 años. Sí. En Tierra del Fuego, ¿cada cuánto tendría que ser? Esa es la pregunta que yo por lo menos le haría a los jóvenes. ¿Cada cuánto tiempo ustedes creen que se tendría que renovar, digamos, la Constitución para dar las condiciones y que el Estado pueda, en este caso, brindar unas condiciones dignas
que se amolden a cómo se desarrolla el fueguino. Pero primero primero lo más básico, digamos. No podemos no puede estar al revés, eso me está diciendo. Claro, total. Sí, 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 sí. No se puede plantear en un punto de vista, digamos, desde la política de la mediana edad. El cambio generacional es inminente y en ese sentido el Papa Francisco incluso lo ha llegado a decir. Hoy estamos en una política del descarte, en donde quizás olvidamos la historia que son nuestros abuelos, nuestros viejos, que nacionalmente lo Ahí vimos, va. que gran parte de los miércoles le iban a pegar. Y también vemos el descarte de la política juvenil, que es el futuro. Si nos quedamos únicamente en el mientras tanto y en el presente, siempre vamos a abogar digamos, a instancias circunstanciales de lo que es la política y no vas a llegar a nada. Tal cual. Che, Miqueas, gracias, en serio, por estar en esta charla. Yo tengo todo el tiempo del mundo, no sé vos. No, sí, ya tengo un rato, sí. Ok, como para plantear esto, digamos, porque esta es parte de la agenda de la juventud, que todos dicen, no, los jóvenes son el futuro. No, amigos, se equivocaron. Nosotros somos ya lo que estamos de descarte y los jóvenes tienen que ser el presente. Y veo bastante, digamos, con buenas aspiraciones estos jóvenes que se comprometen a poner palabras. ¿Sí? Yo pongo palabras, me comprometo, doy la cara y con todo lo que significa hoy en las redes sociales para ustedes, ¿no? Y para nosotros con lo que genera esta ansiedad, estas cuestiones que están sin resolverse también. Ahora, porque el avance tecnológico es innegable. Ahora, Total. como vos nombraste recién al Papa Francisco, con el cual yo viniendo de una una escuela salesiana también aboco y trato de militar. Esto que hagan lío. Y me pareció que hacer lío tiene que ver con plantear estas cuestiones de manera más concreta. Y vos te animaste a hacerlo en este video en donde también planteabas estas cuestiones con que, bueno, una reforma constitucional no puede estar financiada con la pobreza ajena. Un poco lo que yo tomo como mensaje porque planteabas también con el tema del GLP y no puede jugar a una aventura electoral o una aventura, digamos, de reforma constitucional cuando lo básico no está resuelto. ¿Eso querías plantear ahí? Sí, eso es algo que hablé con los vecinos que el día que fuimos a grabar ya estaban levantando la movilización por el tema del recorte del subsidio de gas. Sí. Y es cuanto menos triste, obviamente. Claro. Uno se desilusiona en decir, che, yo construí gran parte de esta infraestructura. Yo, por ejemplo, teniendo 40 años, yo decidí bancarme el frío de todos los inviernos y ahora ni siquiera mis hijos tienen las condiciones, o sea, para evitar, eso es terrible en ese sentido. Claro. Y yo creo que sí se está construyendo una reforma a través de la pobreza y también del recorte. Y eso se veía, incluso había un cartel que decía Mileya, que era la mitad de la guerra Milei y la mitad de la guerra Mileya, y en ese sentido es como que el gobierno provincial fue el primero en apuntar con el dedo a las políticas implementadas por el gobierno nacional, pero en ese sentido no son muy distintos. Claro. Y eso es algo que hace un tiempo en la Unión de Estudiantes Secundarios lo planteamos. Nos habían convocado a una reunión porque habíamos pedido, digamos, los últimos expedientes de compra realizados para la infraestructura de distintos colegios y algo que les dejamos en claro porque querían darnos mil vueltas, que eso yo nunca llegaban, digamos, a una conclusión. Algo con lo que cerramos es, miren, ustedes son los primeros en quejarse de que los chicos votan a Milei, pero también son el producto en ese sentido. Ahí va. O sea, Claro. recuerdo que incluso en julio de 2023 hubo un recorte en la cuestión alimentaria para la copa de leche, también la cantidad de problemas de calefacción que hubo tanto en el sábado como en el polivalente, en el Sobral. Yo creo que el gobierno provincial es producto de lo que hoy está también pasando a nivel nación. E incluso hay una legisladora en particular que estaba diciendo que hoy no es el momento para mirarse el ombligo a sí mismo. La Que legisladora hay que ver Martínez, cómo está sí. el país. Y yo creo que yo no puedo mirar para afuera entendiendo digamos, el estado insular que tenemos cuando acá el frío es insufrible. No se puede mirar cómo está el país cuando la gestión acá debería ser más que clara porque alguien confió el voto en este sentido y la representación de lo que debería ser el Estado provincial. Claro. No se soluciona diciendo, che, bueno, fíjense cómo hacen. No, claro, porque eso es nivelar para abajo y eso es mirar para otro lado escondiendo lo nuestro. Y me parece que es al revés, absolutamente al revés. Total. Comparto contigo, porque si hablamos de, como también planteaste, hablamos de estos servicios públicos, el GLP, me queda clarísimo, me parece que un mensaje enorme el que estás dando para la política en Tierra del Fuego. Chicos, escuchen a los jóvenes.
siéntense, sentémonos, démosle el espacio que necesitan con todo el tiempo del mundo. No, vete una gacetilla, una boludez que esta queda después en una cuestión bastante más cosmética para las redes sociales y profundicemos un poquito más en estos debates, me parece a mí. Por eso esta es tu casa, cuando quieras, charlamos, hablamos y Radio Más Multimedia a disposición de estos debates, que me parece que son sumamente interesantes plantearlos porque también hablaste de la OSEF, ¿no? Porque decir, che, Sí. mientras está destruido el hospital, la OSEF está hecha mierda, la gente no tiene gas, nos está diciendo que miremos al futuro, que vamos a ser grandes, pues no llega nunca, viejo. Y encima tenemos a una parte de la política que te dice, no, no miremos en Tierra del Fuego, miremos como están en el norte del país, como la legisladora Miriam Martínez, que se equivoca de cabo a rabo en esa mirada, pero bueno, ojalá la revierta escuchándolos a ustedes. Que nosotros podamos escucharlos a ustedes debe ser el insumo necesario para poder resolver estas cuestiones que la juventud ve con bastante desazón en esta perspectiva. También la Sí, OSEF... hoy claramente Sí. hay una gran negativa de lo que es la reforma en la cuestión judicial, en el ámbito más legislativo, incluso en la sociedad Sí. fueguina, pero Ujú. yo creo que si incluso se dan las condiciones, a mí me encantaría que por lo menos los convencionales constituyentes se acerquen a la juventud. Qué sé yo, que pasen por las universidades, que pasen por los secundarios y realmente reflejen ese puesto que es ad honorem Ujú. para poder brindar un espacio de escucha para los que vamos a terminar habitando y esperemos Tal que sea así, cual. este espacio tan complicado y tan frío. Porque será Eh, esto que vos decías, Miguel. Mirá, resulta que la reforma de la Constitución, que hablan de modernidad, la van a hacer tipos que rondamos entre los 50 y 70 años, ¿entendés? Es decir, ¿qué moderno podemos tener? Se puede tener de una mirada mucho más, obviamente, más modernas que otras, pero me parece que la palabra de la juventud activa, de los centros de estudiantes, de las universidades, de los claustros que están desparramados en nuestras escuelas, me parece que son interesantes para plantear. ¿Usted crees que hay poco diálogo con los jóvenes por parte de la política yo, en general? sí, a ver, hay poco diálogo, pero creo que es entendible. Hay políticos que hoy no pueden pisar la calle Ahí va. y se entiende quizás los años de gestión que han tenido, pero en otro sentido hay algunos que sí se han acercado y por lo menos han tenido un diálogo excelente, pero ahora, ¿qué tanto pueden llegar a mover la balanza? Ese es otro tema. Claro. Hoy La creo que lapicera, la digamos. juventud queda en el medio entre quizás muchas veces el sándwich del sindicalismo y de la planta política, Claro, como pueden ser los secundarios, en donde se entiende que hay paro, no se sabe por qué. claro. Entonces, como que al quedar en el medio de estas discusiones también nos excluyen. Lo mismo puede ser a nivel nación. Muchas veces la juventud queda de por medio y nos terminan eyectando para afuera de lo que es realmente el problema, pero no sé si es por falta de confianza o, Inseguridad digamos, puede ser, vaya a saber. Sí, también. Y algo que reconozco y que a la vez es muy peligroso es que la Libertad Avanza está dando esos espacios de escucha a la juventud y se están planteando muchísimos candidatos jóvenes a estos espacios, digamos, liberales y diría Conservadores. antiargentinos, que eso Claro. es un peligro. Yo creo que desde los distintos sectores que se digan ser nacionalistas, estaría genial que empiecen a tomar, digamos, representación de jóvenes que, por ejemplo, qué sé yo, Consejo Deliberante, legislatura, que es a partir de los 21, 25 años, en ese sentido tener como decir, che, hay que formar Ujú. a jóvenes políticos, hay que darles las herramientas y también compartir esta visión de la política que es mucho más objetiva. Claro. Durante mucho tiempo, qué sé yo, vos le decís a los pibes, che, ¿qué es un partido político? Ah, los partidos políticos es el que organiza rifas y después ponen, qué sé yo, la cara de tal símbolo, Claro, te claro. ponen, qué sé yo, una cara del Che o cosas así. No, hay que entender el partido político como lo que es la herramienta para llegar al poder y punto. No es mucho más. Tal cual. No es la intervención dentro de los colegios, no es la intervención dentro de las universidades. Sí, ¿vos creés que hay cierto desprestigio malintencionado de la política? ¿De los jóvenes lo ven así? Yo creo que sí. Ok. En definitiva, creo que no se presta hoy en día la política a un espacio más académico, como se diría, Ujú. y por consecuente, creo que queda la política académica y la política práctica, pero nunca se Ok. llega a un espacio digamos, de consenso donde decir, che, esto ya pasó, hay que ver cómo conceptualmente, por ejemplo, cómo se puede abordar
un estallido social y posterior aplicar, digamos, una fuerza de práctica respecto a eso. Hay que hoy creo que es el momento ideal para entender la juventud, los universitarios, desde el punto de vista académico y entender la práctica política de aquellos que ya vienen transitando, digamos, qué sé yo, una banca hace muchísimos años. La idea de un joven asesor político creo que hoy sería fundamental. Poner en práctica todo lo que se enseña en las universidades nacionales sería en ese sentido un sueño. Claro, ahí va, por eso, viste que no me equivoqué cuando dije que había que hablar con Miquea, o sea, acá estamos atentos todos hablando y escuchándote. Estamos hablando con Miquea Esquivel, un joven universitario de la ciudad de Ushuaia que se atrevió a ponerle la cara, video, voz, contenido a una publicación en una red social donde se manejan los pibes que tienen una habilidad extraordinaria para eso, con respecto a la reforma de la Constitución. Y yo, surfeando, digamos, por las redes, me lo encuentro. Le mandé un mensajito por Instagram, él, me contestó muy amablemente y quedamos en hacer esta entrevista que ustedes están escuchando y viendo a través de FM Centro en la ciudad de Ushuaia y a través de nuestros canales digitales también. Entren a la página web, bájense la aplicación, ahí tienen toda la programación, dentro de un rato van a estar también. Mira, nosotros tenemos acá, no lo puedes ver, pero tenemos un chico de tu edad que está a cargo de todo lo que es la digitalización del medio y que está a cargo de un poco el contenido de la radio, ¿no? Luca Brondi, que hace, bueno, por estas cuestiones y virtudes que ustedes manejan muy bien y que a nosotros ya nos genera una brecha, ¿no?, digital ahí. Si bien estamos atentos, estamos con las compus, pero no tenemos esa habilidad que ya ustedes traen desde la cuna, parece, viejo, y es una envidia eso que tenemos. Y el pelo tuyo también, obviamente, ¿no? Pero, Miqueas, ¿qué opinión te merece el tratamiento y cuál es, por ejemplo, lo que vos ves con respecto de los CEF, que también forma parte del contenido del video, de esa queja que me pareció extraordinaria, porque está muy enfocada en los problemas reales que vive la juventud? ¿Qué quilombos tienen ustedes con los CEF o de tus viejos que por ahí tienen esa obra social y que, che, loco, cada vez que llevo a la abuela al hospital no hay insumo, tenemos que andar peregrinando? ¿Cómo es eso? Mirá, respecto a CEF, tengo una opinión bastante fuerte. Uh-huh. Y también hace un tiempo se discutió el tema de si realmente todo lo que generaba el puerto iba para pagar la deuda de CEF, cómo eso no se vio reflejado, cómo fueron estos últimos años de gestión, pero sí, yo desafortunadamente hace un tiempo fui a OSEF para acompañar a mi pareja por un tema X. Sí. Y la verdad que se siente un ambiente como de desolación, un ambiente muy triste en el que ves a gente reclamando, gente al borde del llanto. Y hay que replantearnos el cómo realmente se pasó eso. Creo que hay que tener mucha conciencia y mucha memoria para decir, encima digo memoria a corto plazo, Sí, claro. o me corto medio plazo de cómo llegamos a estar tan mal en este sentido. Uh-huh. Por cómo están dadas las condiciones, yo no espero y a la vez no espero que haya una Semana Santa de vuelta. Claro. Yo creo que los vecinos están cansados porque no paran de ligarla de un montón de espacios. Y algo que, es más, venía pensando y que discutimos ayer entre distintos compañeros, Uh-huh. es que el gobernador salió a decir que los intendentes, los legisladores X salgan a blanquear el sueldo. Pero en este sentido también yo creo que se tendrían que blanquear la cantidad de desafortunados fallecimientos que hubo por la pésima gestión de OSEF. Eso es algo que a mí me bronca en ese sentido. Claro. Hablemos de blanquear en ese sentido. Bueno, hablemoslo, pero en todo digamos... Sonó más a una chicana política. Ya sea económicos, Claro, de salud. Claro. Es tristísimo, pero es fuerte también. Claro, vos le dirías al gobernador, si fueras asesor, le dirías, gober, no es por ahí. No, evidentemente. ¿No? Ya creo que en ningún sentido, incluso desde el Ministerio de Educación, las principales discusiones que hemos tenido en su momento de los secundarios era de cómo se tendría que incluso abordar cuestiones como la ES y cuestiones como la soberanía, y nunca tampoco se dio un espacio de escucha. O sea, decían, sí, anda, pibe. Y con la cuestión de la salud es lo mismo. Yo creo que hay mucha gente que hoy
está capacitada en la cuestión laboral de la salud para tomar las riendas logísticas de lo que puede ser OSEF. No se da el espacio. Muchos médicos de la provincia también se están yendo, o incluso hay estudiantes del norte que no tienen, digamos, las ganas de venir para acá, y yo creo que se están perdiendo muchísimos oficios y trabajos en ese sentido. Así es. Eso me lleva a hablar de otra cosa, que también es que la juventud también está perdiendo mucho respeto a los oficios, quizás los convencionales en ese sentido. Hoy, Claro. y también voy a ser responsable de la educación. Hoy se habla le preguntás a un pibe de un jardín o un primario, che, ¿qué querés ser grande? Te va a decir empresario, porque ganás plata. Pero ahora, ¿dónde quedó el herrero? ¿Qué sé yo? Claro. ¿Dónde quedó el zapatero? Oficios que se están perdiendo en ese sentido en una provincia que evidentemente hace falta. Ujú. Yo soy muy partidario de que el trabajo dignifica. Sí, claro. Y esa misma premisa, la verdad es que no se ha sabido implementar como fuera de lo doctrinal como algo que debería abarcar las juventudes. Sí, claro. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo, desde tu edad hasta hace muy poco, en la industria del gas y del petróleo. Y cuando vemos este conflicto enorme que tenemos en la provincia, donde quedaron 240 puestos de trabajo menos en el sector, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el mensaje que reciben los jóvenes para estudiar carreras duras? Digo, ingeniería, Total. arquitectura, tecnicaturas, seguridad de higiene, si no tienen oportunidades en su propia tierra, ¿no? Porque siempre hemos criticado desde estos micrófonos, y lo decimos siempre, nos toman por boludo con demasiada facilidad, y en este punto me parece que es imprescindible tomar este mensaje que vos das, porque ¿cuál es la proyección que tenemos? ¿Cuál es, ni hablar de la identidad como vos hacías recién mención, pero digo, ¿cuál es el futuro que nos presentan? Porque parece que para los jóvenes, en lugar de prometernos, o en lugar de dignificar con más trabajo y menos empleo, en lugar de generar más oportunidades, se van achicando cada vez más. En donde el mensaje realmente desesperanzador frente a la calidad de empleo que hay. Y cuando vos ves por la gacetilla de prensa, yo lo veo al gobernador ahora plantando salmonera para todos lados, y me da la sensación de que para los pibes el único futuro posible es fileteando pescado. A mí me parece que no. A mí me parece que es por otro lado. ¿Usted compartís algo de esto que te estoy diciendo? No, comparto en el sentido también de, esto lo veo reflejado en la universidad, hay estudiantes de turismo que También, turismo. han hecho fuertes críticas al sector industrial, y estudiantes, digamos, de ingeniería que han hecho fuerte crítica al sector turístico. Ujú. eh, y yo creo que también la Tierra del Fuego está en ese dilema donde, digamos, dejamos al norte en la cuestión industrial, como lo que es Río Grande, y al sur con la cuestión turística, y eso también afecta en cómo un joven estudiante se proyecta. Y por otro lado, la gente del instituto del ICPA, que es gente de biología o ciencias ambientales, también yo creo que tuvo que haber tenido voz en la cuestión de las salmoneras, y no se dio lugar. Es Claro. más, creo que hay un legislador que es, no, creo, no, hay un legislador que es docente, es biólogo, e incluso estuvo a favor y argumentó respecto a esta misma medida de lo que es esta industria de casi extractivismo que Ujú. se planteó. Y Sí, sí. la verdad que en ese sentido es terrible, porque son discusiones que tampoco se quisieron abordar, no sé si por vergüenza, no sé si porque sencillamente es una falta de respeto para la carrera y para los mismos estudiantes. Claro. Eh, yo creo que hoy el fueguino no se ve trabajando, obviamente, de la cuestión de la salmonicultura, porque siempre se habló de que iba a dar pocos puestos de trabajo, unos 60, que no, hoy, con la cantidad de habitantes obviamente no llegas a cubrir nada, pero sí se proyecta en la fábrica. Ajá. Y también, hablando un poco de esto, yo creo que se tendría que consultar a la juventud cómo se podría hacer una actualización de la 19640 adaptada Mirá qué bien. a la generación que hoy nos corresponde. Si lo vemos desde un punto de vista más académico, hoy estamos en el claro ejemplo de lo que es la posmodernidad. Hoy Claro. la juventud está cansada de los avances de la tecnología y científicos de lo que fueron estos últimos años, porque hoy la retención de la atención es muy baja. Hoy también
el cómo se aborda, digamos, la educación de un punto de vista tan estricto también es como que no llega a conectar y también la gente prefiere no estudiar y trabajar. Hay un montón de cosas que hay que tocar de raíz en ese sentido, Ujú. pero en esta provincia creo que la cuestión de cómo se proyecta el joven fueguino en el trabajo tendría que ser hoy en día el eje de discusión. Bien, Miqueas, por último, y agradeciéndote el espacio, el tiempo, y obviamente ya estamos en contacto. Mira, yo voy a ir, mañana voy a estar por allá, así que si tenés tiempo, tomamos unos mates, un café y charlamos Por personalmente, supuesto. porque me parece muy interesante esto que planteás. Es decir, che, la modernidad viene entendida a partir de los avances tecnológicos. Por último, te pregunto, ¿cómo crees vos, y si ves peligroso, si leíste la encíclica, por ejemplo, de la advertencia que hace León sobre la inteligencia artificial? El Estado fueguino está entregándole, por ejemplo, gran parte de la administración de los recursos digitales a Amazon Web Service, una empresa norteamericana. ¿Cómo ves ese avance? Si lo ves peligroso, como lo veo yo, o por ahí me estoy exagerando, pero realmente me llamó muchísimo la atención la encíclica de León XIV, la advertencia con respecto a la inteligencia artificial. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo lo ven ustedes esto? ¿Es un riesgo? ¿Qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer los que tienen el poder de decisión con respecto a esto, Miquel? Mira, yo todavía no lo leí, leí fragmentos que Ah, me ok. fueron apareciendo. Ahora te lo Ayer lo mando, un estábamos ratito te lo discutiendo mando. con un compañero que es profundamente nacional y católico y otro compañero, bueno, que también es muy espiritista y es de parte del peronismo quizás más ortodoxo y estuvimos teniendo un debate muy enriquecedor. En este sentido, yo creo que en el Estado jamás se tendría que implementar la inteligencia artificial Mira, para cuestiones estadísticas, para cuestiones de gestión, porque es un peligro. claro. Eh, a ver, lo mismo en cuestiones de medicina que puede llegar a facilitar el trabajo, pero imaginemos un futuro, digamos, utópico en el que no hayan médicos, sino asistentes de medicina y las máquinas hagan todo Claro, a través de una inteligencia artificial. Que se pierda, digamos, el concepto de profesional asistente de. claro. Eh, yo creo que igual en carreras quizás más de las sociales, difícilmente la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar a un asesor, digamos, a un puntero político. Una inteligencia artificial jamás te va a recorrer un barrio, jamás se van a ensuciar los zapatos. Así que creo que tenemos un margen en el que podemos anticiparnos Ujú. y quizás medir y consensuar en qué punto se puede usar y en qué punto no. Ok, Porque yo creo que hoy la mediana edad en adelante tiene como una fuerte crítica a lo que es la inteligencia artificial y hay otro sector de la juventud o digamos de la infancia posterior que claro. dice, no, che, la inteligencia artificial está muy buena, pero hay un claro mensaje. Ya cuando vas a los distintos modelos y te da la opción de razonamiento, eso es como, yo cuando lo vi fue medio chocante y no sé cuánta gente se habrá dicho, che, la IA puede razonar por mí. Claro, por Eh, eso el